Bienvenidos al quinto bloque que se llama Gobernanza, Teoría y Reflexión. Gobernanza, yo uso esta palabra y para mí significa las filosofías, estructuras, herramientas que se usa para formular, implementar y monitorear visiones, metas, objetivos, políticas y planes. Se puede pues hablar de liderazgo, manejo, gerencia, pero usamos la palabra gobernanza. En inglés sería good governance, buena gobernanza. Y se puede hablar de gobernanza de diferentes estilos o tipos. Se puede hablar de gobernanza por reglamentos, es un estilo de gobernanza muy típico, tradicional. Cuando yo empezaba a estudiar ciencias políticas hace muchos años, se había empezado a hablar de gobernanza por presupuesto. Es decir, pensaba que a través de alocar recursos se puede también destinar hacer prioridades y lograr lo que quería y lograr un mejor manejo. Bueno, poco después se estaba hablando de gobernanza por metas. Entonces era más importante poner metas y cuando uno pone metas también uno tiene que medir los resultados, es decir, una gobernanza por resultados. Pero también se ve que esto no es suficiente, hay que ver qué valores está bajo o detrás de la gobernanza. Y se habla más y más de gobernanza por valores. Y ahora en Suecia, también en las estructuras nacionales, regionales y municipales, se habla más y más de una gobernanza por confianza. Eso es una filosofía de liderazgo que significa que optamos por confiar en que los colaboradores tienen conocimientos, juicio y voluntad de implementar sus tareas en un buen modo. Esto sin necesidad de una gestión en detalles, sin micromanagement, gestión en micro. Es algo que no significa que los profesionales deben hacer siempre lo mismo, pero también es un liderazgo que trata de impulsar un desarrollo continuo basado en la profesionalidad. Por eso se puede decir que la gobernanza por confianza también es un liderazgo transformativo. Bueno, si haremos una comparación entre diferentes estilos de liderazgo, podemos ver el estilo de un liderazgo de jerarquía tradicional, basado en autoridad, en burocracia, en la línea de mando. Tenemos también un liderazgo por competición. Eso lo hemos visto en los sistemas de New Public Management, el manejo público nuevo, como se llama. Ahí se buscan ejemplos del mercado, competición por precio, y piensa que la motivación externa es la motivación más importante. También tenemos un liderazgo que más es por cooperación. Se basa en el colegio de los profesionales, en una comunidad de valores y piensa que la motivación interna es lo más importante. Aquí tenemos un cuadro que es una comparación entre diferentes estilos de gobernanza, diferentes filosofías de gobernanza. Tenemos primero la administración pública tradicional que hemos visto en la mayoría de los países, la nueva gestión pública y después lo que llamaríamos una gestión pública de valores. Y veremos cuáles son las diferencias en, por ejemplo,
los valores. ¿Cuáles son los valores claves? En la administración pública tradicional es, claro, la certeza legal, la transparencia, la responsabilidad, que son los valores más importantes. En la nueva gestión pública hablamos de resultados, de eficiencia y clientes. No hablamos de usuarios, sino lo veremos como clientes, así imitando al mercado. En la gestión pública de valores se habla mucho de cooperación, de consideración, es decir, el uso del juicio del servidor público, y de autorización, es decir, que el servidor público está autorizado de tomar decisiones y actuar basado en su profesionalidad. El rol del funcionario también cambia en los diferentes modelos. En la administración pública tradicional, el rol del funcionario es obedecer reglas y decisiones políticas. El proceso es más importante que la producción. La forma de hacerlo es más importante que lo que se produce. En cambio, en la nueva gestión pública, definir y conseguir metas ha sido lo más importante en el rol del funcionario, junto con la visión de que la producción es más importante que el proceso. Otra vez, un enfoque en los resultados y en la eficiencia. Y en la gestión pública de valores es poner énfasis en valores y diálogo, es que los resultados de largo plazo son más importantes que el proceso y la producción. También se puede ver qué contribución al proceso democrático se enfatiza en los diferentes sistemas. En la administración pública tradicional es asegurar la certeza legal. En la nueva gestión pública es formular objetivos. Y en la gestión pública de valores es crear diálogo entre los servidores públicos y los usuarios, entre los políticos y los ciudadanos. La contribución al desarrollo, ahí vemos estabilidad como la contribución más importante en la administración pública tradicional, la eficiencia otra vez en la nueva gestión pública y la igualdad de posibilidades en la gestión pública de valores. También podemos hablar de las contribuciones a los derechos humanos. Tratamiento igualitario es la contribución más importante en la administración pública tradicional. Libertad y responsabilidad veremos en la nueva gestión pública y la co-creación, es decir, el trabajo junto con los ciudadanos y los usuarios, la inclusión de todos en el municipio es la más importante contribución en la gestión pública de valores. Entonces, se puede decir que optamos por uno de esos o ¿qué diría yo? Yo digo que en realidad todos los valores son importantes. Y la eficiencia es importante y los valores son importantes. Y la certeza legal también es importante. Es cómo se hace la mezcla que forma el sistema, que forma la gobernanza, que forma también entonces los estilos de liderazgo. Pienso que ya es tiempo de hacer una reflexión. Una pregunta, en tu país, en tu provincia, en tu municipio, ¿cuál es el estilo de gobernanza? ¿Cuáles son los valores claves en la administración pública? ¿Cuál podría ser el rol del servidor público?